nos demostró, siempre hay discusiones, nuestro pueblo se caracterizó por diversidad de ideas y algunas discusiones fueron muy radicales, algunas discusiones de grupos fueron de tinte personalista y algunas de tinte ideológico. ¿Quién tiene razón? Cada uno de los grupos que tuvieron discusiones en la historia, si se llaman fariseos y saduceos, si se llaman rabínicos o caraítas, si se llaman hasidim y mitnagdim, discusiones que a veces se prolongaban durante siglos. La única prueba que alguien tenía razón, todos argumentaban, yo hablo a nombre de la verdad. Todos argumentaban, yo hablo a nombre de la interpretación verdadera de la Torá, de la interpretación verdadera de la opinión de rabino A o rabino B. Nadie en las discusiones largas de nuestro pueblo, las cuales los invito a estudiarlas, todos decían, yo tengo la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos si tuvieron o no tuvieron la verdad? El único que sabe cuál es la verdad es el Todopoderoso. El Ribono Shel Olam sabe cuál es la verdad. Nosotros tratamos de interpretar, pero como cuando hay discusión, hay varias visiones en la interpretación, entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad posiblemente sea una verdad práctica. Los grupos que sobrevivieron, las ideas que sobrevivieron. Quizás el mejor ejemplo de una discusión donde uno de los grupos no pudo continuar fue la discusión entre fariseos y saduceos. Los saduceos, los kohanim, que manejaban el rito del templo, durante la última etapa del segundo templo se afianzaron mucho y empezaron a surgir los primeros rabinos que interpretaban y que tomaban la Torá Sheba'al Peh que habían recibido en tradición y la fueron adaptando, interpretando, llevándolo a realidad. Resulta que la discusión era fuertísima, fuertísima. ¿Cuándo hacer Shavuot? ¿Cómo hacer los meses? Realmente era una discusión que afectaba enormemente. Los kohanim, los saduceos, tenían como plataforma básica el templo. Desde el templo manejaban el poder. Había corrupción, pero además de la corrupción, cuando llegó el momento crítico, los romanos nos la tenían montada y nos rodearon en Jerusalén. Y nuestro famoso rabino Yohanan ben Zakkai va y sale de la ciudad en forma subterfugia, y cuando le pide al general en aquel momento, Vespasiano, sucede algo, cuenten la historia completa, pero lo importante es, le pide en el momento, no le pide, no moleste más a Jerusalén, retírense, déjenos convivir, no, le pide Ten li Yavne vejajamea, dame a Yavne y a sus sabios. No pidió por el templo, quizás fue un político estratega de que sabía que el templo no se lo iba a dejar, quizás fue ideológico. Ahí nos queda la telenovela abierta a interpretación. ¿Por qué no pidió, si le debía un favor, por qué no lo pidió, sálvame a Jerusalén, al templo? Él pidió, dame Yavne, dame la yeshiva, desde la cual se creó el judaísmo, se recreó el judaísmo, porque el judaísmo en Yavne fue recreado. La gran mayoría de los ritos que manejamos están desde esa época de la yeshiva de Yavne. Leí ahora en un último artículo investigativo de un profesor gringo que trabaja en una compañía financiera. Él hizo un análisis de la amidad
que decimos todos los días, la amidad. ¿Por qué se eligió esos temas? Resulta que la amidad es creación de esa yeshiva, de la yeshiva de Yavne. Rabbi Gamliel, del cual leemos en la Agadá también, él formuló especialmente las primeras bendiciones de la amidad, las acuñó según un texto cuando Moshe Rabbeinu tiene su primer contacto con Dios en el momento de la zarza ardiente, y entonces Dios le dice: recuerdo el pacto de Abraham, el pacto de Isaac, y voy a recordar al pueblo. Y si uno toma y compara los textos, es realmente fotocopiado toda la línea de pensamiento. Profesor Friedman, interesante, el hombre es economista con JP Morgan y se mandó un artículo investigativo de judaísmo brillante, donde muestra exactamente cómo estos rabinos forjaron, y la amidad sobrevive miles de años en su texto original.